La primera cuestión sería la relativa a por qué un plan de marketing, es decir, cuál es la intención, cuál es el propósito de un plan de marketing. El plan de marketing, tal y como se concibe habitualmente, tiene también un interés, que es que nos ayuda a construir el discurso. Es decir, lo que podría ser nuestro pensamiento, la estructura de nuestras ideas, bueno, pues resulta que fluye mejor, más claramente, cuando tratamos de exponer esas ideas con la estructura de un plan de marketing. Es decir, aunque solamente fuera por ese beneficio, porque nos ayuda a construir el discurso o el razonamiento, ya por eso, solamente por eso tendría interés. Pero además, desde el punto de vista práctico, es una guía ordenada de actuaciones, ¿no? Es decir, que quizás hay una parte del plan de marketing que no requiere ser actualizada con frecuencia, pero la parte operativa, la parte de acciones, pues en el fondo es un programa de actuación. Y ponerlo por escrito, ordenarlo, ver un poco la secuencia de acciones, también nos ayuda a llevar a cabo dichas acciones. Luego hay una razón que probablemente muchos de vosotros conocéis, que es que el plan de marketing es el formato con el que solemos presentar el proyecto a quienes deben decidir su aprobación y asignar recursos para su ejecución. Es decir, yo podría internamente, en mi departamento de marketing, hacer unos planes sin necesidad de seguir el formato de un plan de marketing. Pero sin embargo, como probablemente yo tendré que presentar estas ideas, este proyecto, a un directivo o al comité de dirección para que lo aprueben, entonces por esta razón utilizo este formato. Y digamos que es un formato que es, yo diría, común o frecuente en la mayor parte de las empresas. Claro, el hecho de que un plan de marketing responde al formato típico para presentación a un directivo, ya nos dice también cuál tiene que ser el carácter de este plan. No puede ser laborioso, no puede ser muy grande, no puede ser muy extenso. ¿Por qué? Porque bien sabemos que los directivos solamente están dispuestos a concedernos unos minutos de su valiosísimo tiempo. Consecuentemente, el tener en mente que un plan de marketing ha de ser presentado a un directivo y por lo tanto debe ser conciso, debe ser claro, debe ser razonablemente breve, debe ser muy enfocado en lo importante, porque así es como lo quiere el directivo. Tener esto en mente nos va a ayudar a construir mejor el plan de marketing. Y podríamos, un poco como consecuencia de esto, hacernos las otras preguntas. ¿Y qué cosa no es un plan de marketing? Bueno, pues un plan de marketing no es un formulario que se deba cumplimentar paso a paso. Probablemente este no sea vuestro problema, pero yo, a lo mejor con otras personas, en otros ámbitos formativos, en la universidad, pues me doy cuenta que algunas personas creen que el plan de marketing consiste en ir cumplimentando paso a paso cada una de las preguntas o cuestiones que se formulan en el esquema, ¿no? No, mire usted, no. Un esquema es algo que trata de ayudarnos a orientar nuestro pensamiento, pero no es un formulario. He hecho el DAFO, ya no he hecho el DAFO. Y ahora, pues he mirado también los informes. No, mire usted, cada uno utiliza ese esquema como cree que le va a ayudar, ¿no? O sea, no es un formulario que haya que ir cumplimentando paso a paso. Pero sobre todo, no es un trabajo académico universitario. Y miren, aquí sí me preocupa un poquito, porque normalmente ustedes, que son gente muy trabajadora, muy laboriosa, que quiere hacer las cosas muy bien, también en lo académico, pues sin querer puede suceder que, como diríamos, que hinchen mucho el trabajo, que reúnan mucha documentación, muchos informes. Mire, en un trabajo universitario se entiende que los documentos tienen que ser gruesos, con muchas páginas, con muchas citas, con muchas referencias a búsquedas que hemos realizado en unas fuentes u otras. Miren, perdón, pero esto no es así. No es necesario que reunamos muchísima información y que nuestro documento aparezcan muchas tablas y muchos gráficos y muchas citas y muchas fuentes. No, es posible que tengamos que buscar mucha información, es posible que tengamos que buscar mucha documentación, ¿verdad? Pero
nosotros la reservamos para nosotros y todo lo más seleccionamos de todas esas gráficas o de todas esas tablas aquellas que son realmente pertinentes para nuestro objetivo, para el conocimiento que queremos tener y para aquello que tenemos que incluir como parte de información en el plan de marketing. Volvamos un poco a lo que yo decía antes. El plan de marketing, pensemos que el plan de marketing ha de ser presentado a un comité de dirección. Ese comité de dirección no aguantaría, no soportaría ver una colección de 20 gráficos relativos a cómo han sucedido las cosas aquí, arriba, abajo. Y usted no, que a ver cuál es la información realmente sustantiva de este problema, o de este mercado, o de este caso. Pum, pum, pum. 3 gráficas, 2 tablas. En fin, ¿me entienden, verdad? No caigamos, ¿verdad?, en esa tentación de actuar con ese pensamiento universitario, ¿no? Mucha información, muchas fuentes, muchas gráficas. No. Podemos tener toda la información que queramos, pero siendo capaces de sustanciar toda esa información en las 2, 3, 4 cifras o tablas que son verdaderamente pertinentes. Yo creo que he insistido mucho en este campo porque en estas primeras conversaciones o en estos primeros intercambios de información con vosotros he encontrado algo de esto, ¿no? Un poco de exceso de información. Y alguno de vosotros tendría que decir, oye, hay que rebajar muchísimo, ¿no? Hay que hacer una selección de lo que importa, de lo que verdaderamente importa, ¿no? Porque esto no es un estudio sectorial, es un proyecto concreto que tendría que ser capaz de ser llevado a cabo por la empresa que estamos estudiando. Bueno, y entonces vamos a hacer una brevísima esquema de cómo es el plan de marketing. Fijaros que he reducido a muy pocas casillas el esquema, ya de por sí sencillo, que tenéis en el aula virtual. Y en este caso concreto he apuntado que realmente son 4 las etapas que tendría el plan. Hay una etapa que es la de conocimiento, conocer el mercado, conocer al consumidor, conocer la competencia, necesaria, es una etapa absolutamente necesaria. A partir de ese conocimiento, hay una etapa que es muy breve, se sustancia muy rápidamente en 2 o 3 cosas, que yo llamo la etapa de decisión. De toda la información que he obtenido, al final yo tengo que tomar una decisión que prácticamente se centra en 2 o 3, que pone su foco solo en 2 o 3 cosas. ¿Cuál es mi target? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Pero esta decisión no es arbitraria o gratuita, es una decisión que tiene que estar apoyada por aquellos elementos sustanciales de conocimiento que hemos adquirido en la etapa anterior. Estas 2 primeras etapas, conocimiento y decisión, constituirían básicamente el objeto y el contenido de este primer entregable que se les ha pedido, ¿no? Porque la tercera etapa, que es numéricamente la más grande, la de más volumen, la de más compromiso, que es el de la acción, ¿qué acciones vamos a llevar a cabo? Claro, no vamos a hablarlo ahora, porque ahora nos vamos a limitar solo a los contenidos de este primer entregable. Pero las acciones, es decir, a qué precio vamos a vender, o cuántos modelos vamos a tener, o cómo vamos a hacer el envase, o en qué canales vamos a vender, todas esas acciones tienen que ser absolutamente dependientes de la decisión que he tomado antes. De esto volveré cuando hagamos una segunda parte de cara al proyecto final, porque ahora vamos a hablar solo de cómo hemos de cumplir este requerimiento del primer entregable. Pero hablaremos de la coherencia que tiene que haber entre la acción y la decisión. Y por último, una cuarta etapa, que normalmente en estos trabajos que son de escuela de negocios tiene un poquito menos peso, menos importancia, es la de control. Pues vayamos un poco con esa primera etapa que es conocer. ¿Conocer qué? Pues mire, conocer el mercado. Claro, esta cuestión será muy diferente para quienes tienen como tema de trabajo, como tema de proyecto, el lanzamiento de un whisky, o quienes tienen como tema de trabajo, pues organizar una empresa de Virgin organizadora de bodas, o quienes su proyecto es pues importar y lanzar en el país unas bicicletas eléctricas. Lógicamente es distinto, son mercados distintos, ¿no? Por ejemplo, si lo que estamos estudiando es la introducción en Colombia de
o en México, disculpad, ¿no?, de un nuevo whisky importado desde España y cosas parecidas, pues bueno, conocer el mercado de los licores puede ser cuantioso. ¿Por qué? Pues porque seguramente hay muchos licores en nuestro país, porque hay muchos canales de distribución, porque hay mucha información acerca de cuáles son los grupos Global Beam o Diageo que dominan el mercado, probablemente sea un conocimiento que requiera reunir bastante información, ¿no? No solamente genéricamente sobre el mercado, sino sobre qué tendencias tiene. Si a mí me preguntarais, por ejemplo, en España, pues os diría que el mercado de licores es un mercado que crece en alimentación, o sea, venta en supermercados, y decrece en hostelería, es decir, la venta en bares, restaurantes, discotecas, antros, chiringuitos o como queramos llamarlos. Y que dentro de los licores pues están creciendo la moda de ciertos licores como tequila, vodka, y en cambio está decreciendo lo que eran los mercados líderes, los licores líderes como whisky y cosas parecidas. Es decir, cuáles son las tendencias, cuáles son los mercados, qué volumen tienen, y entrando más en particular, quiénes son mis competidores, ¿no? O lo que yo entiendo que serían mis competidores naturales, ¿no? Claro, esto aplicado al mercado de los licores, si estamos hablando de un producto distinto, que es cómo introducir en el país una bicicleta eléctrica, pues estamos, en un mercado completamente diferente, muy pequeño, en el que probablemente haya muy pocos competidores, en el que es un producto poco conocido, poco popular y probablemente es un mercado fácil de conocer, pero más difícil en tanto en cuanto que el consumidor pues no está acostumbrado, no está familiarizado con este producto, ¿no? Es decir, todo aquello que no considere que sea pertinente conocer a propósito del mercado. Pues digo cómo es, qué tamaño tiene, cuáles son las tendencias, hacia dónde evoluciona, y dentro de ese mercado, quién sería mi competencia directa y cuáles son las propuestas de estos competidores, ¿no? Porque es con esas propuestas con las que yo tengo que luchar. Pero insisto que esta demanda general, conocer el mercado, es muy diferente según el sector, el tema, la temática que hayáis elegido, ¿no? ¿Vale? Pero insisto, no se trata de hacer una gran colección de tablas y gráficos. Posiblemente reunáis mucha información, pero el plan de marketing tiene que ser conciso y saber extraer la documentación o las tablas, los números, las cifras que verdaderamente son relevantes. Pero conocer también a los clientes, conocer al consumidor. Y esto es una parte que, bueno, pues a lo mejor requiere también un cierto trabajo de campo, ¿no? Un cierto contacto con el consumidor, aunque sea solamente muestral, aunque no sea cuantitativamente válido, ¿no? Y definir cuál es el target, ¿no? Conocer el consumidor en relación con mi producto, ¿no? ¿Cuál es hoy el comportamiento del consumidor mexicano en relación con el consumo de bebidas importadas o en relación con las bodas de lo que se llaman bodas de destino, ¿no? Bueno, pues de alguna manera buscar esa información sobre las personas es posiblemente un poco más difícil que buscar información sobre los mercados. Pero yo os pediría, como quizás lo he hecho en otra ocasión, que ese conocimiento de los consumidores lo expreséis en términos como muy afinados. Quiero decir, yo creo que no es bueno hoy, no es conveniente hoy describir a los consumidores por parámetros sociodemográficos sencillos. Amas de casa de 25 a 40 años, clases medias o BCD, ¿no? Mire usted, eso es demasiado amplio y demasiado atípico. Perdóname que os ponga un ejemplo. Si yo hablara de una persona y la describiera con estos rasgos. Es británico, mayor de 60 años, abuelo e inmensamente rico. ¿Vosotros en quién estaríais pensando? ¿Cuál sería el prototipo de este consumidor que se define como británico, mayor de 60 años, abuelo e inmensamente rico? Pues mira, probablemente estaríais pensando en este muchacho, ya no tal muchacho, ¿verdad?, que responde absolutamente a ese patrón. Pero bajo esas mismas premisas de británico, mayor de 60 años, abuelo y obscenamente rico, podríamos también encontrar a este muchacho. Y es evidente que este y el anterior no tienen nada que ver entre sí, ¿verdad? Y sin embargo responden esos mismos parámetros. ¿Qué quiero decir con ello? Que
en nuestra descripción del consumidor, en nuestra descripción de ese target al que queremos dirigirnos, tenemos que huir de las definiciones sociodemográficas sencillas, ¿no? Hoy decir que alguien es de clase media es decir muy poco, o no decir nada, ¿no? Yo creo que hoy lo que define a nuestros clientes, da igual que sea de bodas, o de bicicletas eléctricas, o de una moto tipo chopper, o lo que sea, lo que define son los estilos de vida, es el psicográfico, es un poco las otras características que van más allá de la edad o la clase social. ¿Me entendéis, verdad? Esto es quizás la parte más bonita, ¿no?, de este proyecto, ¿no? Conocer al consumidor, ¿no? Entenderle, saber qué busca, cómo actúa. Y tras ese conocimiento pasaríamos a eso que antes he denominado la gran decisión, ¿no? Y la gran decisión, en el fondo, tiene 2, 3 enunciados, nada más, ¿no? Si yo he entendido bien el mercado y al consumidor, probablemente sea capaz de definir con bastante claridad cuál es mi target. Cuál es ese público objetivo que voy a considerar como el núcleo de mi posible clientela. Ojo, fijaros que el target no representa el total de la clientela. Target, o público objetivo, representa el núcleo más representativo de mi clientela. Es decir, cuando yo pienso en mi clientela, probablemente vea un mundo como muy heterogéneo, de personas bastante heterogéneas, pero hay dentro de ellas, hay un tipo de personas que son, pero esto sería mi cliente ideal, el cliente en el que yo realmente estoy pensando cuando he lanzado este producto. Bien, ese es el target. Por supuesto, insisto, mi clientela será mayor que esa, pero target, entendido como referencia, es un núcleo más pequeño dentro de la clientela. Y seremos capaces de definir ese target, ¿no? Definiendo con el quiénes son, cómo son, por qué los hemos elegido, ¿no? Y en paralelo, porque yo creo que son inseparables, definimos nuestra propuesta de valor. He elegido este target. Y lo he elegido ¿por qué? Porque tengo para ellos una propuesta que los demás no tienen. No quiere decir que mi producto sea sustancialmente mejor que otros, no, simplemente significa que para este target, para este tipo de personas, mi producto, tiene una ventaja adicional o un beneficio adicional que los demás no tienen. Fijaros que no significa superioridad absoluta, no, significa que para este público yo tengo algo que otros productos no le ofrecen. Es un ejemplo que probablemente si hubiéramos tenido más clases presenciales yo lo hubiera utilizado en más de una ocasión, ¿verdad? Pero probablemente todos vosotros conocéis el desodorante Axe. El desodorante Axe es de Unilever y, bueno, tiene alguna peculiaridad, ¿no? Y diríamos que hace algunos años Unilever, que tiene también otros desodorantes como Rexona o como Sanex, pues probablemente examinaba cuáles eran sus posibilidades de crecimiento. Entonces se dio cuenta de que había un nicho de consumidores al que nunca nadie se había dirigido, que era el nicho de los adolescentes. Nunca ninguna marca había creado un desodorante específicamente orientado a los adolescentes varones. ¿Por qué? Porque, si me permitéis este lenguaje, no hay segmento de edad más guarro, más sucio que un adolescente varón. Es decir, todas aquellas chicas que habéis tenido hermanos adolescentes, sabéis muy bien de qué estoy hablando. Pero, sin embargo, Unilever ve que para ese target sí puede tener una propuesta de un desodorante que tenga valor para esos consumidores. Y nos preguntamos, oye, ¿un adolescente varón a qué da valor? ¿A la higiene? ¿Al respeto odorífero a los demás? ¿A los consejos de una madre? No. Un adolescente varón, a lo único a lo que da, que tiene valor para él, es lo que tiene que ver con la única hormona que tienen en funcionamiento, la única neurona que les funciona, ¿no? Es decir, caray, entonces, si un adolescente, si le prometes que un desodorante va a hacer de él, digámoslo así, el rey de la noche, pues lo tienes a tu lado. Ya os dais cuenta que estoy jugando un poco con la exageración, ¿verdad? Pero elegir el target y definir la propuesta de valor específica es que es casi inseparable.
Y eso, que es la gran decisión, tiene lógicamente que ir acompañada de la concreción en objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Bien sean objetivos de venta o objetivos de entrar en el canal de distribución o de objetivos de comunicación. Digamos que estas tres cosas, que son pocas líneas, a lo mejor son pocas líneas en el proyecto, son justamente lo que constituye este primer entregable, esa primera etapa en el proceso de desarrollo, de creación y de redacción del plan de marketing.